Una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permiten ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Las tablas dinámicas funcionan de forma un poco distinta dependiendo de la plataforma que se use para ejecutar Excel. Entonces, para realizar una tabla dinámica, aunque parezca difícil, en realidad es muy sencilla. Entonces vamos a comenzar con estos pasos para que rápidamente puedas familiarizarte con la aplicación y creación de tabla dinámica. Una tabla dinámica, ¿verdad?, en su forma más básica, una tabla dinámica toma los datos y los resume para que pueda obtener información de ellos sin tener que escribir ninguna fórmula. Es decir, estos son los datos que tenemos en nuestra tabla y esta tabla dinámica sencilla nos va a resumir los datos. Es decir, tenemos esta donde tenemos fecha, comprador, tipo y su importe. Entonces, si yo lo creo en una tabla dinámica, si podemos ver aquí, me lo va a resumir por el importe que tenga la mamá, el papá y Julia, que son las tres personas, los tres elementos característicos en esta tabla. Hace una sumatoria de todo lo que ha gastado esa persona y al final me da un total de los gastos de las tres personas. Eso era un ejemplo sencillo. Se muestra uno un poco más complejo y nos va a desglosar por tipo de compra y por comprador. Entonces, de igual manera tenemos las tres personas, mamá, papá y Julia, su fecha, el tipo de gasto que realizó y lo que gastó. Entonces, en esta tabla dinámica me los va a agrupar por suma de importe, en este caso por los tipos y los gastos que realizó papá, Julia, mamá y el total general. Podemos aquí con estos filtros ver exactamente, como dice la palabra, filtrarlo por el valor específico que queremos ver. Es decir, si solamente queremos ver los gastos que realizaron de combustible y deporte, eso es solamente lo que me va a mostrar. Y quienes lo realizaron, es decir, como Julia no gastó en combustible y deporte, no me la toma en cuenta. ¿Bien? Vamos a la siguiente. Entonces ella también maneja o podemos aplicarle gráficos y tablas para poder visualizarla de una mejor manera. Entonces es una mejor manera, como dice aquí, de visualizar y resumir la información sobre los datos que estamos trabajando. Entonces, como podemos ver, entonces aquí son los datos que tenemos, las entradas, lo que gastaron, según esto. Gastaron en deporte, en música, en combustible, la comida y los libros. Entonces el color en entradas, música y libros gastó Julia. Papá solamente en deporte. Y mamá gastó en combustible y comida. Entonces es otra manera de representar los datos que estamos manejando. Un resumen de los datos que queremos mostrar. Entonces recapitulemos. El primer paso para crear una buena tabla dinámica es asegurarse de que los datos tienen el formato adecuado. Así que asegúrese de seguir este procedimiento antes de crear. Si cuando nos referimos al formato adecuado, es decir, que esté escrito correctamente en fecha y que todos estén igual, no que aquí solamente me aparezca el día y en vez de decirme N, dice enero completo del tal y este varía. No. Tienen que tener el mismo formato, este es un formato texto, combustible y este es un formato de moneda. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Muchas personas utilizan la palabra columna, pero en una tabla dinámica una columna es un campo. Entonces vamos a recordarlo esto para poder entender mejor cómo funciona la tabla dinámica. Entonces, para entender por qué se utiliza la palabra campo, se trata de un término tradicional que se usa cuando se trabaja con datos y bases de datos. Es decir, un campo vendrá siendo este conjunto de información que me van a otorgar, valga la redundancia, la información referente a algo. En cambio, los menús y botones de las tablas dinámicas usan mucho la palabra campo, así que hay que acostumbrarse ahora a ello. Entonces, como pueden ver aquí arriba, cada información que estamos ingresando es un campo. Y así completamente sería registros. Centrémonos en uno de los campos. Uno de los siguientes campos, en este caso el de importe, es probablemente el más importante. No sería genial si se pudiera sumar.
Entonces, este campo se debería sumar. Entonces, lo hicimos, ¿verdad? Entonces, en este siguiente ejemplo, hicimos la sumatoria. Sumamos el campo importe de una tabla dinámica. Suma de importe y 834 euros constituye una tabla dinámica pequeña que totaliza el campo importe, es decir, la sumatoria de todos estos valores me da 834 euros. Si seleccionamos toda esta columna y vemos aquí abajo el promedio o la sumatoria, mira, aquí abajo me da el promedio del valor, la cantidad de elementos que estoy sumando y la suma, 834 euros. Si me voy aquí, me hace el importe, es decir, seleccioné y le di a autosuma y me calcula este valor. Bien. Vamos a ver aquí los valores. ¿Por qué es útil hacer una tabla dinámica tan pequeña? Bueno, porque pone énfasis en el concepto de campo del valor de la tabla dinámica. Si uno de los campos de sus datos contiene valores numéricos, una tabla dinámica lo puede totalizar. Al hacerlo, se denomina campo de valor de la tabla dinámica. Entonces, este campo se contiene valores numéricos, ¿no? Que vendrán siendo los importes o los gastos de cada uno de ellos. Y esta tabla dinámica se convierte en un campo de valor que contiene la totalidad de la suma de estos campos. Las tablas dinámicas empiezan a ser interesantes cuando se les agrega condiciones, que desglosan o dividen el campo de valor. En este caso, hemos agregado una nueva condición de comprador para dividir el valor del campo. Aquí tenemos este valor o este campo llamado comprador. Aquí hemos agregado una condición. Entonces, si yo le doy clic, lo puedo filtrar por las personas de la cual yo quiero obtener la información. Como pueden ver, automáticamente, sin tener que modificar nada, me da el valor, ¿sí? El importe. Si yo quiero verlos todos, bueno, seleccionamos todo y me vuelve a colocar. Entonces, este es el campo valor, la sumatoria del total general y las personas, o en este caso los compradores, que me va a dividir o me da mejor información de quiénes son los gastos de esa persona. Y aquí tiene otra versión de la tabla dinámica, pero esta vez hemos agregado la condición de tipo para ver cuánto se ha gastado por cada tipo de compra. ¿Bien? Filtramos en los tipos de compra, van a ser libros, comidas, combustibles, música, deportes, entradas. Por cada uno de los importes podemos otra vez seleccionar y filtrar. Solamente quiero ver los importes de libros, fueron 125. Si quiero libro y combustible, me lo da libro y combustible. Entonces recuerda, este es el campo valor que me devuelve esta sumatoria. Y esto, un campo que me divide o solamente me trae los importes, el tipo de los gastos que se realizaron. Otro término de las tablas dinámicas es las condiciones que hemos agregado hasta ahora. Se denominan campos de filas de la tabla dinámica. En estos ejemplos, el campo de fila desglosa o divide el campo de valor. Es decir, los desglosa porque se pueden hacer filtros y obtener un valor o dos valores o el valor que se requiera para representar la información. El campo de fila comprador y el campo de valor import. Vamos a revisar lo siguiente. Vamos a aprender a elaborar una tabla dinámica en unos minutos, pero revisemos los conceptos que le hemos enseñado hasta ahora. Entonces, primero empiece con datos buenos. Es decir, verificamos que está correctamente la fecha, los nombres y los tipos. Un campo de fila se desglosa por comprador y un campo de valor, es decir, tenemos un campo de fila y un campo de valor. Al crear una tabla dinámica, en un momento, verá la lista de campos de tablas dinámicas. Sin embargo, no es una simple lista, sino más bien un panel, ¿verdad? En la parte superior verá los campos de sus datos. Es decir, al momento que los creamos, nos va a dar esta opción para nosotros escoger cómo queremos mostrar o visualizar la tabla dinámica que estamos creando a partir de estos datos que tenemos en esta tabla. Entonces, examínala, verifica bien sus datos y enumera los campos aquí por nombre. Entonces, si pueden ver, entonces el título o los campos que tiene esta tabla los coloca aquí. Bien, entonces vamos a seguir.
Entonces no vamos a arrastrar por ahora, sino que vamos a ir viendo el procedimiento o cómo se estructura nuestra tabla. Si en algún momento no está seguro de cómo empezar una tabla dinámica, piense en crear primero el campo valor. Recuerde que el campo valor es el que nos va a permitir hacer una sumatoria o un recuento de los datos que tenemos. Los mejores campos para campos de valor son los que contienen cantidades numéricas. En este ejemplo, importe es el mejor. Los demás campos, como fecha, comprador y tipo, no contienen valores numéricos, por lo que no son los mejores para el campo de valor. Es decir, este importe lo vamos a arrastrar hasta valor. Después de arrastrar el campo al área de valores, aparecerá suma de importe al final de la lista de campos de la tabla dinámica. A veces Excel no tiene espacio suficiente para mostrar el nombre completo, que es suma de importe, y nos aparece así. Al crear un campo de valor, se suma el campo importe y se crea una tabla dinámica pequeña como esta. Es decir, ella ya hizo la sumatoria de los valores que está y me da el resultado obtenido en ese importe. ¿Bien? Luego, querrá una condición por la que dividir el campo de valor. Para ello, debe arrastrar cualquiera de los campos al área de fila. Entonces aquí tenemos un comprador y lo arrastramos a fila. Y se verá algo como esto. Una vez que lo arrastramos, verá que la tabla dinámica muestra el importe de cada comprador. Verá que fácil es en un segundo, y lo mejor de todo es que no es necesario escribir ninguna fórmula porque ya automáticamente detecta la condición que estamos haciendo. ¿Bien? Entonces, con el importe o el comprador, en este caso el campo de fila, que se llama así porque podemos ver aquí una fila, otra fila y otra fila. Recuerden que las columnas vienen así. Esta es una columna, ¿verdad? Y las filas. Entonces el campo de fila me muestra los valores de esta manera. Y la suma de importe me va a mostrar los valores de esta manera con su sumatoria. Bien. Entonces trabajar con la lista de los campos de la tabla dinámica. Como primer punto, debajo y a la derecha se encuentra el área de la tabla dinámica. Haga clic en cualquier lugar dentro de esa área. ¿Sí? Vamos a hacer clic. 2. La lista de campos de tabla dinámica debería mostrarse a la derecha. Si no la ve, haga clic con el botón derecho en el área de la tabla dinámica y a continuación haga clic en mostrar lista de campos. Punto 3. Arrastre el campo importe hacia abajo hasta el área de valores. Y punto 4, arrastra el campo comprador hacia abajo hasta el área de fila. ¿Bien? Dice, nota, después de completar los pasos 3 y 4, puede que tenga que hacer las columnas más anchas para ver todo el texto y los números de la tabla dinámica. Se trata de un paso adicional habitual que debe hacer tras crear una tabla dinámica. ¿Sí? Vamos a adaptarlo para que pueda mostrarnos todo el contenido. Bien. En el siguiente paso, creará una tabla dinámica desde cero. Cuando realice esta acción deberá tener en cuenta lo siguiente. Excel coloca las tablas dinámicas en una hoja nueva e independiente a la izquierda de la hoja en la cual está ahora. Ejemplo, supongamos que sus datos están en una hoja denominada 20, como aparece aquí. Si ha creado una tabla dinámica, aparecerá aquí. Excel la colocará en una nueva hoja a la izquierda de la página donde usted se encuentra actualmente. Siempre puede hacer doble clic en el nombre y colocarle el valor o el nombre que usted desee. Por ejemplo, tabla dinámica. Es posible colocar las tablas dinámicas en la misma hoja que los datos, pero en la mayoría de los casos las tablas dinámicas necesitan mucho espacio, por lo que es buena idea colocarla en una hoja nueva. Bien. Entonces creamos la tabla dinámica desde cero. ¿Sí? Como dice aquí, haga clic en cualquier lugar de la tabla. Al crear una tabla dinámica seleccionamos insertar tabla dinámica, ¿verdad? Creamos una tabla dinámica y automáticamente, como pueden ver, se selecciona la tabla dinámica. ¿Sí? Selecciona toda esa acción. Me dice qué rango estoy utilizando. Por lo general, es recomendable que se cree una nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar. Como pueden ver, aquí está la tabla dinámica que se creó a partir de la información, de esta información. ¿Sí? Como pueden ver, como explicamos ahorita, se
colocó en la parte izquierda de la página que estábamos actualmente. Estábamos aquí y pasamos a esta. Muy bien, entonces vemos las instrucciones. Haga clic en cualquier lugar dentro de los datos siguientes, ¿verdad? Recuerde que después del paso 4 se creará otra hoja y cuando esto suceda no olvide arrastrar. Importe el área de valores y comprador al área de fila. En la parte superior de Excel haga clic en la pestaña Insertar y a continuación haga clic en botón Tabla dinámica. En el cuadro de diálogo que aparece haga clic en Aceptar. Perfecto. Entonces seguimos los pasos. Entonces dijimos que importe y vamos a colocar en valores y comprador en la tabla de fila. Entonces, como pueden ver, aquí me muestra los valores con los que estamos actualmente practicando. ¿Bien? Nos importa y automáticamente me da esta manera de filtrar. ¿Sí? Yo quiero obtener solamente los datos de Julia y papá y automáticamente me da los resultados. Muy bien. Entonces esto ha sido todo por los primeros pasos para trabajar con las tablas dinámicas. Recuerden que hay que practicar para poder dominar bien esta herramienta. Gracias por ver el video. Hasta luego.